Mis manos temblaban tanto que el papel se agitaba como una hoja seca en medio de un huracán. El sonido de mi propia respiración me parecía ensordecedor en el silencio sepulcral de su despacho. Ahí estaba. No era una carta de amor, no era una nota suicida. Era algo mucho más banal y, a la vez, devastador. Un recibo, pero no cualquier recibo. Era el contrato de alquiler de una casa en Los Robles, una zona residencial exclusiva al otro lado de la ciudad, fechado hace 3 años. 3 años. Y el nombre del arrendatario era Rodrigo, mi esposo. Pero el nombre de la ocupante principal, el nombre no era el mío. Decía Jimena Castillo. Sentí un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido una moneda vieja. El aire se volvió denso, irrespirable. De repente, la puerta de la entrada se abrió en el piso de abajo. Escuché sus pasos pesados, confiados, y su voz canturreando una melodía alegre. El hombre que había dormido a mi lado durante 15 años, el padre de mis hijos inexistentes, acababa de llegar. Y yo tenía en mis manos la prueba de que toda mi vida era una mentira elaborada. ¿Qué haces cuando descubres que el arquitecto de tu felicidad también ha diseñado tu propia prisión? Todo comenzó de la manera más cliché posible, aunque en ese momento, ciega de amor y confianza, no pude ver las señales que el destino me gritaba en la cara. Me llamo Valentina. Y hasta hace 6 meses pensaba que era la mujer más afortunada sobre la faz de la tierra. Rodrigo y yo llevábamos casados 15 años. Él era un hombre carismático, un abogado exitoso con una sonrisa que podía desarmar al juez más severo y una voz profunda que vibraba en el pecho cuando se reía. Nuestra vida era, a ojos de todos, perfecta. Teníamos una casa preciosa con jardín, cenas los viernes con amigos, vacaciones en la costa 2 veces al año. Yo había dejado mi carrera como diseñadora de interiores para gestionar el hogar y la vida social, algo que Rodrigo insistió que era vital para su carrera. «Tú eres mi ancla, Valentina», me decía, besando su frente con esa ternura que ahora sé que estaba ensayada. Pero la perfección es estática y la vida real es caótica. El primer agrietamiento en nuestro cristal perfecto no fue un grito ni una pelea, fue un olor. Recuerdo que era un martes de noviembre, llovía a cántaros y el cielo estaba de un gris plomizo que presagiaba tristeza. Rodrigo llegó tarde, algo habitual en su profesión. «Un cliente difícil, mi amor», dijo mientras se quitaba la gabardina empapada. Me acerqué para darle el beso de bienvenida, ese ritual sagrado que manteníamos vivo. Al abrazarlo, hundí mi nariz en el cuello de su camisa, esperando el aroma familiar de su colonia de sándalo y tabaco mezclado con el olor a lluvia. Pero no fue eso lo que encontré. Debajo de su colonia, muy sutil, casi imperceptible, había un rastro dulce. Vainilla y jazmín, un perfume barato, dulzón, que contrastaba violentamente con la elegancia sobria de Rodrigo. Me separé un poco, confundida. «Hueles diferente», dije tratando de que mi voz sonara casual mientras mi estómago daba un vuelco. Él ni siquiera parpadeó, su rostro mantuvo esa máscara de serenidad imperturbable. «Ah, ¿sí?», respondió mientras se aflojaba la corbata con movimientos precisos. «Debe ser el ambientador del coche de Uber. El mío no arrancó y tuve que pedir uno. El conductor tenía uno de esos pinos aromáticos colgando del espejo. Un horror». Sonrió, esa sonrisa de medio lado que siempre me derretía. Y yo, tonta, le creí. ¿Por qué iba a mentirme Rodrigo? Él no tomaba Uber, amaba su sedán alemán, pero los coches se estropean, ¿no? Esa noche, mientras él roncaba suavemente a mi lado, me quedé mirando el techo, trazando las sombras con la mirada. Una pequeña voz en mi cabeza, esa intuición femenina que tantas veces ignoramos por miedo a parecer locas, me susurró. Él nunca se quejó de que el coche fallara por la mañana. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta, una erosión constante de mi paz mental. Empecé a notar cosas.
Pequeños detalles que, aislados, no significaban nada, pero juntos formaban un mosaico terrorífico. Primero fue el teléfono. Rodrigo siempre dejaba su móvil sobre la encimera de la cocina al llegar. No hay secretos entre nosotros, decía. Pero de repente, el móvil empezó a vivir en su bolsillo. Se lo llevaba al baño, se lo llevaba al jardín cuando salía a fumar, aunque hacía años que había dejado el tabaco. Una noche, mientras veíamos una película, su teléfono vibró en la mesa de centro. Él se lanzó sobre el aparato con la agilidad de un gato cazando un ratón. «Es del despacho», dijo rápido, demasiado rápido. Vi de reojo la pantalla antes de que la bloqueara. No era un número guardado, era solo una serie de dígitos. Y eran las 11 de la noche. ¿A esta hora?, pregunté, sintiendo cómo el frío se instalaba en mis huesos. Es un caso penal urgente, Valentina. Hay gente cuya libertad depende de mí. Me espetó con un tono de irritación que no era propio de él. Se levantó y se fue a la cocina a atender la llamada. Me quedé sola en el sofá, con el sonido de la televisión como único acompañante, sintiéndome pequeña y ridícula. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿Era yo una de esas esposas celosas y asfixiantes de las que hablaban en las revistas? Decidí que necesitaba distraerme. Llamé a mi amiga Regina para tomar un café al día siguiente. Regina era todo lo opuesto a mí. Soltera, directa, con una melena roja fuego y una lengua afilada. «Valentina, cariño, te ves fatal», dijo Regina nada más verme, soplando el humo de su cigarrillo electrónico. «Tienes ojeras que llegan al suelo. ¿Qué pasa con el príncipe azul?». Le conté todo. El olor a vainilla, el teléfono, las llegadas tarde, la frialdad repentina en la cama. Regina escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. «Mira, amiga», dijo, tomando mi mano sobre la mesa fría de mármol. «No quiero ser ave de mal agüero, pero cuando el río suena, Rodrigo es un hombre, y los hombres, cuando llegan a los 45, a veces se vuelven estúpidos. Pero», hizo una pausa dramática, «también puede ser estrés. ¿Has revisado las cuentas?». «No, él maneja todo lo financiero. Dice que no quiere que me preocupe por números». Regina soltó una carcajada seca sin humor. «Error número 1, Valentina. Nunca, jamás dejes que un hombre controle todo tu dinero. Tienes que investigar. No busques pintalabios en el cuello de la camisa. Busca agujeros en la cuenta bancaria. El dinero siempre deja rastro. El amor puede ser invisible, pero los gastos no». Esa frase se me quedó grabada. El dinero siempre deja rastro. Al día siguiente, aproveché que Rodrigo estaba en la ducha para intentar acceder a su portátil. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo a través de la puerta del baño. Abrí la laptop. Me pidió la contraseña. Escribí Valentina 123, la que siempre usaba. Contraseña incorrecta. Probé con nuestra fecha de aniversario. Incorrecta. Probé con el nombre de su madre. Incorrecta. Probé con el nombre de nuestro perro fallecido. Incorrecta. Se me heló la sangre. Había cambiado la contraseña. ¿Desde cuándo? ¿Por qué protegería su ordenador personal de su propia esposa? De repente, el agua de la ducha cesó. Cerré el ordenador de golpe y me alejé como si el aparato quemara, fingiendo doblar ropa en la cama. Rodrigo salió del baño con una toalla a la cintura, goteando agua y oliendo a su gel de baño habitual. Me miró y frunció el ceño. «¿Estás bien? Estás pálida». «Sí, solo un ligero mareo», mentí. Él se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla, un beso seco, sin alma. «Tengo un viaje de negocios este fin de semana», anunció mientras se vestía. «A Guadalajara, un congreso de derecho penal. Saldré el viernes por la mañana». «¿Guadalajara?», pregunté, tratando de controlar el temblor de mi voz. «Pero si odias esos congresos, siempre dices que son una pérdida de tiempo». «Es necesario para el networking, Valentina. No empieces con interrogatorios, por favor. Necesito tu apoyo, no tus dudas». Esa frase, «no empieces», la manipulación sutil, me estaba convirtiendo en la villana de la historia por hacer una pregunta simple.
El viernes llegó. Rodrigo se fue con su maleta de cuero impecable y su traje azul marino. Lo vi alejarse en su coche desde la ventana y por primera vez en 15 años no sentí tristeza por su partida, sino una determinación fría y calculadora. Esperé 1 hora. Luego hice algo de lo que no estoy orgullosa, pero la desesperación te lleva a lugares oscuros. Fui a su despacho en casa. Sabía que él guardaba una copia de las llaves del coche y documentos importantes en la caja fuerte. No tenía la combinación, pero sabía dónde guardaba la llave de emergencia, pegada con cinta adhesiva debajo del cajón inferior de su escritorio antiguo. Un truco viejo que él creía que yo ignoraba. Encontré la llave, abrí la caja fuerte. Dentro había pasaportes, escrituras de la casa y un segundo teléfono móvil. Un modelo antiguo, de prepago, estaba apagado. Mis manos temblaban mientras lo encendía. No tenía código de bloqueo. En cuanto se conectó a la red, empezaron a llegar mensajes, uno tras otro. El sonido de las notificaciones era como disparos en el silencio de la habitación. «Papi, ¿a qué hora llegas? Te extrañamos. No olvides traer la medicina para el nene. Te amo, mi vida. La cena estará lista a las 8». Y una foto enviada hace 2 días. En ella aparecía Rodrigo, mi Rodrigo, en un parque, sonriendo como nunca lo había visto sonreír en años. Tenía un niño en hombros, un niño de unos 4 o 5 años con el mismo cabello rizado y oscuro que él. Y a su lado, una mujer, mucho más joven que yo, quizás de unos 30 años. No era una belleza despampanante, pero tenía una mirada dulce, maternal, se veía normal. Me dejé caer en la silla de cuero de su escritorio. El mundo giraba a mi alrededor. No era una aventura, no era un desliz de una noche. «Papi, te extrañamos. El nene». Rodrigo tenía otra familia. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta y corrí al baño de visitas para vomitar. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mis ojos ardían y mi garganta estaba en carne viva. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo había sido capaz de mantener esta farsa? ¿Cómo podía dormir conmigo, comer mi comida, besarme y luego irse con ellos? Pero el llanto dio paso a la ira. Una ira roja, caliente, volcánica. Me limpié la cara con agua fría. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba destrozada, sí, pero en sus ojos había una chispa de furia. No iba a quedarme sentada esperando a que él volviera de su congreso. Miré el teléfono de prepago de nuevo. El último mensaje tenía una ubicación compartida. Recuerda pasar por el súper antes de venir a casa. La ubicación marcaba una dirección en Los Robles. Agarré las llaves de mi coche. Iba a ir. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba que la realidad me golpeara tan fuerte que no quedara lugar para la duda. El viaje hasta Los Robles fue una nebulosa. Conducía en piloto automático, mis manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Era una urbanización de clase media alta, llena de árboles y parques infantiles. Un lugar idílico para criar una familia, su otra familia. Llegué a la dirección. Era una casa bonita, pintada de amarillo pálido, con un pequeño jardín delantero lleno de juguetes, bicicletas, un balón de fútbol, un carrito. Aparqué 2 calles más abajo. Me puse unas gafas de sol enormes y una gorra, y caminé hacia allí. Me escondí detrás de un seto frondoso de la casa de enfrente. Esperé. Pasaron horas. El sol empezó a bajar. Y entonces lo vi. El coche de Rodrigo apareció en la calle. No el sedán que usaba conmigo, sino una camioneta familiar SUV que nunca había visto. Aparcó en la entrada. Se bajó. No llevaba traje. Llevaba vaqueros y una camiseta polo, una ropa relajada que rara vez usaba en casa. La puerta de la casa amarilla se abrió. El niño de la foto salió corriendo y se lanzó a sus piernas. «¡Papá! ¡Papá!». Rodrigo lo levantó en el aire riendo. Esa risa, esa maldita risa que yo amaba. Luego salió ella, la mujer,
Llevaba un delantal y se limpiaba las manos en un trapo. Se acercó a él y le dio un beso en los labios. Un beso largo, familiar, cotidiano. Él le acarició la mejilla con una ternura que me desgarró el alma. Entraron en la casa. La puerta se cerró. Me quedé allí, parada en la acera, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Quise ir, golpear la puerta, gritar, romperlo todo, pero algo me detuvo. Si hacía un escándalo ahora, él lo negaría, inventaría una excusa, me llamaría loca. Necesitaba ser más inteligente, necesitaba destruirlo, pero legalmente, financieramente, totalmente. Regresé a casa como un fantasma. Puse el teléfono de prepago exactamente donde lo encontré, cerré la caja fuerte, pegué la llave bajo el cajón. Cuando Rodrigo volvió el domingo por la noche, yo estaba sentada en el salón leyendo un libro, o fingiendo leer, porque llevaba 2 horas en la misma página. «Hola, mi amor», dijo él, entrando con su maleta. «¡Qué cansancio! El congreso fue agotador». Se acercó para besarme. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme, para no escupirle en la cara. Dejé que sus labios tocaran mi mejilla. Olía a jabón de lavanda. No usamos lavanda en casa. «Ah, ¿sí?», dije con una calma que me sorprendió. «¿Aprendiste mucho?» «Ya sabes, lo de siempre. Nuevas leyes, burocracia. Te traje unos dulces típicos». Me tendió una caja de dulces de Guadalajara. La ironía era cruel. Probablemente los había comprado en el aeropuerto o en una tienda gourmet de la ciudad antes de volver. «Gracias», dije, dejando la caja en la mesa sin abrirla. «Voy a dormir, me duele la cabeza». Esa noche, mientras él dormía, tracé mi plan. No podía hacerlo sola, necesitaba un abogado, y uno bueno. No podía usar a nadie del círculo de Rodrigo. Recordé a una antigua compañera de universidad, Isabela, que ahora era una tiburona en derecho de familia. Me reuní con Isabela 2 días después. Cuando le conté la historia y le mostré las fotos que había tomado con mi móvil desde el seto, su rostro se endureció. «Valentina, esto es bigamia si se casó con ella, o adulterio continuado si no, pero lo más importante es el patrimonio. Si tiene otra casa, otro coche y mantiene a otra familia, está desviando bienes conyugales. Necesitamos pruebas financieras». Ahí fue donde encontré el recibo del alquiler, la escena con la que empecé esta historia. Buscando en sus archivos del despacho, encontré una carpeta oculta detrás de unos libros de leyes viejos. «Caso Helios», decía la etiqueta. Pensé que era trabajo, pero Helios era el nombre del complejo residencial donde vivía la otra. Dentro estaba todo. Contratos de alquiler a nombre de Jimena, pero pagados por una sociedad fantasma que Rodrigo había creado. Extractos bancarios de una cuenta en el extranjero, pagos de colegios privados, pagos de pediatras, viajes a Disney, viajes que me dijo que eran conferencias en Orlando. Sumé las cantidades. En los últimos 5 años, Rodrigo había gastado casi la mitad de nuestros ahorros y gran parte de sus ingresos en su segunda vida. Mientras tanto, a mí me negaba una reforma en la cocina porque había que ser prudentes con la economía. La rabia se transformó en un frío glacial. Ya tenía todo lo que necesitaba. Ahora solo faltaba el golpe final. Se acercaba su cumpleaños. Rodrigo cumplía 45 años. Él esperaba una cena íntima o quizás una fiesta sorpresa con nuestros amigos. Decidí darle la fiesta sorpresa de su vida. Organicé una cena en casa. Invité a sus padres, a su madre doña Graciela, que siempre me miraba por encima del hombro, a su hermano y a nuestros amigos más cercanos. Rodrigo estaba encantado. «Te has lucido, mi vida», me dijo antes de que llegaran los invitados, ajustándose los gemelos de oro que yo le había regalado hacía años. «Todo está perfecto». «Espera a ver el regalo», le susurré al oído, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La cena transcurrió con normalidad. Risas, vino, anécdotas. Yo desempeñé mi papel de esposa perfecta a la perfección. Serví el vino, reí las gracias de mi suegra, atendí a todos.
Llegó el momento del brindis y los regalos. «Tengo un regalo especial para Rodrigo», anuncié, poniéndome de pie y golpeando suavemente mi copa con una cuchara. Se hizo el silencio. Todos me miraban sonrientes. Rodrigo me miraba con adoración fingida. Saqué un sobre grande de Manila de debajo de la mesa. «¿Sabes, Rodrigo? Siempre dices que la honestidad es la base de nuestro matrimonio y que te preocupas tanto por el futuro de la familia. Así que he decidido ayudarte a simplificar tu vida». Le entregué el sobre. Él lo tomó sonriendo, quizás esperando unos billetes de avión o una reserva exclusiva. Abrió el sobre. Su sonrisa se congeló. Su piel perdió todo color, volviéndose de un tono grisáceo enfermizo. Sacó el primer papel. Era una copia ampliada de la foto de él con el niño y Jimena. La sala quedó en un silencio sepulcral. Doña Graciela se inclinó para ver. «¿Qué es esto?», preguntó la madre de Rodrigo confundida. «Es Rodrigo con su otra familia, Graciela», dije con voz clara y firme, «con su hijo, al que ha estado manteniendo con nuestro dinero durante los últimos 5 años». El caos estalló. Rodrigo intentó arrugar la foto. «¡Esto es un montaje! Valentina, estás loca», gritó poniéndose de pie, derribando su silla. «Estás delirando. Has bebido demasiado». «¿Así?», continué, sacando más papeles del sobre que yo aún sostenía. «Aquí están los extractos bancarios de la sociedad Helios. Aquí está el contrato de alquiler de la casa en Los Robles. Aquí están los billetes de avión a Disney para 3 personas. Rodrigo, Ximena y el pequeño Mateo». Lancé los papeles sobre la mesa, sobre los platos de porcelana y las copas de cristal. Cayeron como nieve sucia, revelando la verdad ante todos. Los amigos murmuraban, horrorizados. Su hermano miraba los papeles con la boca abierta. Rodrigo me miró con un odio puro, destilado. Ya no había máscara, era el rostro de un extraño. «¡Maldita seas!», siseó. «No, Rodrigo, maldito tú. Tienes 1 hora para hacer las maletas y largarte de mi casa. He cambiado las cerraduras esta tarde, así que tu llave ya no funciona. Y no te molestes en ir al banco mañana. Mi abogada ha congelado las cuentas conjuntas esta mañana por sospecha de fraude conyugal». Doña Graciela empezó a llorar, o a fingir que lloraba, gritando algo sobre el honor de la familia. «¡Fuera!», grité, liberando por fin toda la furia que había contenido. «¡Fuera todos! ¡Se acabó el espectáculo!». Rodrigo intentó acercarse a mí, tal vez para intimidarme o para suplicar, no lo sé, pero su hermano se interpuso. «Vámonos, Rodrigo», le dijo, agarrándolo del brazo. «Ya has hecho suficiente daño». Esa noche me quedé sola en la casa enorme y silenciosa. Me senté en el suelo del salón, rodeada de los restos de la cena y de los papeles que probaban mi desgracia. Y lloré. Lloré por los 15 años perdidos. Lloré por el niño que él tenía y que yo nunca pude darle. Lloré por la mujer ingenua que fui. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, sentí algo extraño. Paz. El dolor estaba ahí, sí, agudo y punzante. El proceso de divorcio fue brutal. Rodrigo luchó por cada céntimo, intentó dejarme en la calle, intentó manipular a nuestros amigos. Pero yo tenía a Isabela y tenía la verdad. Descubrí que Jimena no sabía nada de mí. Él le había dicho que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente hacía años y que la familia que visitaba los fines de semana eran sus padres enfermos. Cuando ella se enteró, también lo dejó. Rodrigo se quedó sin nada, sin la esposa perfecta, sin la amante devota y con una reputación profesional por los suelos cuando el escándalo se filtró. Han pasado 6 meses. He vendido la casa grande, demasiados fantasmas. Me he comprado un apartamento luminoso en el centro. He vuelto a diseñar interiores y estoy empezando mi propio negocio. A veces duele. A veces, por las noches, extraño el peso de su cuerpo al otro lado de la cama. Pero luego recuerdo el olor a vainilla barata y la mentira en sus ojos, y me abrazo a mí misma.
He aprendido que la intuición no falla, que si algo huele mal es porque está podrido y que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. No necesito a un arquitecto para construir mi felicidad, puedo poner los ladrillos yo misma. Amigas, si algo quiero que se lleven de mi historia es esto: nunca ignoren esa voz interior, nunca se hagan pequeñas para que un hombre se sienta grande y sobre todo revisen las finanzas. La confianza es hermosa, pero el control es seguridad. Nadie te va a cuidar mejor que tú misma. Mis queridos, pongo mi alma en estas historias y trabajo en el canal todos los días para complacerlos, pero el canal es muy joven y realmente necesito su ayuda y su sabio consejo. Escriban honestamente en los comentarios qué les gustó y qué se puede mejorar. Su opinión es ley para mí. Y si esta historia conmovió su corazón, apoyen mi trabajo con una suscripción. Creamos aquí el círculo de comunicación más cálido. Gracias, los valoro a cada uno.